Muy buenas noches, mis queridos televidentes. Este es su programa Entendamos la Economía y soy su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza, con un nuevo look. Como podrán observar, decidimos prescindir de el cabello, de la barba y de la barba, y bueno, pues hay quienes han estado de acuerdo, hay quienes no, pero por lo menos yo puedo decir que me siento nuevo, me siento diferente. Y empezamos también hoy con una nueva modalidad de este programa. Siempre, desde que empezamos, he estado su servidor con algún invitado. Eso continuará en la medida de lo posible, pero ahora vamos a tener todos los jueves con nosotros a un distinguido profesionista que ya estuvo aquí en alguna vez como invitado, pero ahora va a ser mi co-conductor y se los presento, ya lo conocen, es el licenciado Octavio Catalán Sánchez, mi socio en la empresa de consultoría que tenemos juntos. Aprovecho para hacer la publicidad de MAKE, Monitoreo, Estrategia y Cabildeo, Sociedad Civil, y él pues con algunos otros emprendimientos que le van saliendo bien, ahí la lleva. Bienvenido, Octavio. A partir de este jueves estaremos juntos aquí tratando de entender la economía. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Pues Fausto, creo que hay varios temas. Tú eres experto en los temas económicos, sobre todo en la parte de crecimiento, que me querías decir, bueno, ¿por qué hay crecimiento? ¿Por qué no hay crecimiento? A lo mejor lo quieres hablar de forma teórica y luego aterrizarlo al caso mexicano. La semana pasada tuvimos aquí un poco una discusión sobre el tema. Entonces podemos continuar con ese tema o buscar alguno otro. Hay uno que en este momento tiene gran actualidad. Dos, diría yo. Uno, el primero, el anuncio reciente de que hemos tenido la tasa de inflación más baja desde el 2009. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué es importante la inflación? En fin, ese es un tema sobre el que pudiéramos también abordar un poco, ¿no? Y bueno, el otro, de alguna manera, la semana pasada estuvimos aquí con dos amigos cubanos, una dama y un caballero, ¿no?, hablando sobre el tema de la reanudación de relaciones. Y ahí viene un poco ahora el asunto, pues, de qué significa eso para México. Podemos abordar sobre eso y también, de alguna manera, si tú lo ves conveniente, pues sobre algunos anuncios que tenemos, como el nombramiento de un nuevo director en Banobras, un distinguido economista mexicano, Abraham Zamora, que creo que alguna vez estuvo en alguna clase que yo dicté en el ITAM, lo conozco desde hace tiempo. Vamos a hablar sobre qué significa el hecho de que llegue a Banobras Abraham y de que por otro lado el señor secretario de Hacienda, por comunicado oficial, anuncie que junto con su nombramiento se le encarga la tarea de que se hagan obras bajo la conducción de Abraham Zamora Torres, quien se va a encargar de llevar las obras que traten de adelantar el desarrollo de las zonas económicas especiales que recientemente se crearon por decreto del señor presidente Peña Nieto. Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Bien. Son muchos anuncios, son muchas notas. Antes de empezar, vamos a hacer un corte porque nos va a acompañar en un segundo. Hacemos una pausa y estará con nosotros Óscar Valencia. Perfecto. Para tener un contrapunto de izquierda. De izquierda. Listo, Óscar. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman
más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, pues regresamos después de este corte con la presencia grata, distinguida, siempre interesante. Gracias. De nuestro querido amigo Óscar Valencia. Gracias, Fausto. Que ha estado aquí con nosotros. Entonces parece que se acomodó aquí un simbolismo, me pusieron a Óscar a la izquierda y a Octavio a la derecha, no sé si signifique algo. Yo siempre nada. Estaré cómodo en el centro. ¿Sí? El centro siempre es cómodo, ¿no? ¿Verdad? Para ver, ¿no? Bueno, estabas tú iniciando la conversación sobre el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se produce? ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones tiene en la economía? ¿Y por qué es bueno una buena inflación? Antes de que empieces, te cito una frase de un gran economista. Creo que es el único premio Nobel de color hasta la fecha, no sé si hay de otros, pero muy famoso. Arthur Lewis, nativo de, creo que Trinidad y Tobago, o de alguna otra isla del Caribe, pero creo que fue de Trinidad y Tobago, que llegó a London School of Economics, ahí se volvió muy famoso, y obtuvo el premio Nobel de Economía, y tiene el mejor texto que yo haya leído que explique de una manera, el mejor modelo para explicar el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo, que es un poco este modelo donde hay dos sectores, ¿no? Y cómo se transfieren recursos del sector primario al sector industrial, recursos que van desde población, conocimientos. Pero él tenía una frase que decía: cualquier borracho en el poder hace una inflación, siempre y cuando pueda controlar el Banco Central, y es un tema que desde ahora apunto. Pero se necesitan genios políticos, no económicos, políticos, para curarla. Esa era la gran frase de Lewis. Ahí te la dejo y ahora cuéntanos, ¿qué onda con la inflación? Yo creo que tu público no es un público de menor inteligencia ni ¿no? cultura. Yo creo que gran parte de tu audiencia sabe lo que es la inflación, y no quisiera meterme a la parte técnica, ¿no? O sea, yo creo que es tan sencillo como en alguna película de Pedro Infante se explicaba, pues es una alza generalizada de los precios donde hasta el más borracho le duele, ¿no? Porque de hecho en el precio del alcohol generalmente es el primer punto donde se ven los precios de la inflación y de los alzas. Y los cigarros, ¿no? Y de la alza del dólar, de los cambios de la paridad del peso frente al dólar. Yo creo que este anuncio de la inflación es muy contrastante contra muchos pronósticos de economistas nacionales que veían venir una inflación. Empezamos el año con inflaciones con devaluaciones, con una paridad del peso frente al dólar, donde llegamos a estar
a casi a 15, pero bueno, rebasamos la raya de los 15 pesos frente al dólar, y todos venían... Pero sigue fluctuando, Octavio. Esta mañana estaba a 14.63, creo. Sí, estamos el viernes Carlos pasado estaba a 14.38, y así se la ha venido jugando, ¿no? Pero ya ahorita todo el mundo ubica que tenemos el dólar a 15. Claro. Sin embargo, este tema de la inflación, y que ha sido un buen manejo al final del día, más que un buen manejo, yo sería más prudente con las palabras. Ha habido un manejo responsable de la política monetaria del país, de unos 15, 20 años para acá, desde Guillermo Ortiz, quizá un poquito antes de Guillermo Ortiz. Ha habido un manejo muy responsable. Yo diría que particularmente desde que está ahí el doctor Carstens, ¿no? Correcto. No, bueno, yo creo que no, lo más difícil de todo, no hizo tonterías Guillermo Ortiz, ¿no? Fue un sujeto mesurado. La idea de poner un economista graduado de Chicago, ¿no? Compañero, discípulo, amigo de nuestro querido Paco Gil, ¿no? Chicago también, hasta la médula, sí. Al frente del Banco Central, pues, y el haber logrado la absoluta independencia del banco, es decir, a mí me tocó vivir, Octavio, Oscar, ustedes son mucho más jóvenes que yo, no tanto, siendo pues ahí parte del equipo de mi maestro queridísimo, admiradísimo, don David Ibarra, en la Secretaría de Hacienda, donde surgieron muchos, no, el maestro Ibarra, por Dios. Es toda una escuela. Toda una escuela. Bueno, entonces ahí me tocó, de alguna manera, pues todavía vivir el tema de que el secretario de Hacienda le daba órdenes al director del Banco de México, claro, que en ese momento era don Gustavo Romero Colbert, y el secretario tenía que obedecer las órdenes del presidente. No había. Digo, de hecho, pues David, el maestro Ibarra, que llegó a tener en algún momento cierta ilusión o posibilidad de aspirar a la presidencia, tuvo que dejar esa aspiración cuando se enfrentó al presidente López Portillo en el tema de que pues no más, mano, ¿no? Sí, ya era baboso. Luego 82, un año con 3 devaluaciones brutales del precio, en fin. Sí, ¿no? Fueron categóricas, 20, 30 y 40 fueron las que subieron. Y después de cada una, otra vez el alza salarial correspondiente, que anulaba el ajuste cambiario con temas graves. Sí, y la inflación. Fue un año tan ejemplar que me acuerdo que en la clase de Jeffrey Sachs, el ahora muy famoso Jeffrey Sachs, cuando estaba yo estudiando en Harvard, lo citó. Y no, mi trabajo para obtener un A-, no digo excepción a más, en su curso, fue un paper sobre la 82. Así que lo estudié muy bien. Entonces, la inflación es una distribuidora brutal del ingreso, pero en contra de los pobres, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? Si recuerdo bien, fue en el sexenio de Zedillo, donde se le da la autonomía al Banco de México y se le dan algunas nuevas atribuciones. Entonces creo que no andaba tan errado cuando te decía que tenía aproximadamente 15, 20 años de estos grandes cambios que son reflejo. Yo creo que este tema que hoy vemos de la inflación, como buenos liberales que somos, nunca vemos las cosas de corto plazo. Esto es un ejercicio responsable de más de casi 2 décadas, que empieza a rendir frutos, claro, siempre y cuando se mantenga. Y contrario a todos los detractores del secretario de Hacienda, que son muchos, creo que no se han visto reflejados en el corto plazo sus medidas. No soy palero y no soy priista, tengo que aceptarlo, tengo que declararme así. Creo que las medidas, el conjunto de medidas que tiene el secretario de Hacienda son muy positivas, de largo plazo, y que creo que está tomando un papel histórico de asumir el costo político de una serie de medidas. Pongo el ejemplo. No ha tenido el gasto público, ha tenido algunos subejercicios, gran parte de las dependencias, pero eso es positivo porque al final del día está reduciendo el gasto, y aun cuando le pide al Congreso endeudamiento, no lo ejerce. Tiene un colchón todavía
para que si llega a haber una situación de contingencia, tenga cómo hacer los ajustes. Y al final del día, eso es lo que todos los ciudadanos queremos. Una reforma fiscal que refleje también una disminución del gasto público. Y creo que de alguna forma lo está haciendo. Videgaray estudió muy bien su doctorado en MIT. Estudió muy bien su doctorado y sobre todo pues su macro, ¿no? Pasó por las aulas por las que pasaron los otros grandes secretarios de Hacienda, en particular su maestro y guía, no sé si hoy todavía lo reconozca, pero el doctor Asper, ¿no? Entonces, hay una cuestión que los no economistas no perciben con claridad y que vale la pena intentar explicar, que es lo que llamamos en términos técnicos los mamones economistas, lo digo yo antes de que me lo digan, Oscar, o que lo piensen. Crowding out. Sí. Es decir, el crowding out, ¿qué quiere decir? El sacarte de la jugada, echarte un montón para sacarte de la jugada. Sí. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la cantidad de crédito disponible para una economía, sea crédito local, que depende del ahorro nacional. No puedes tener más crédito bien financiado que el ahorro. Sí. Si tu ahorro es limitado, entonces sacas a buscar crédito afuera. Pero también el mercado de crédito al que puedes acceder está limitado por cuánto debes ya, cómo están de liquidez los mercados y con qué ojos te ven los posibles prestadores, ¿no? Sí, es un tema que tocábamos con Enrique Villarreal y contigo. Pues en esa circunstancia, si el gobierno incurre en un alto déficit, sobre todo para financiar gasto corriente, que es brutal en este no momento. gasto de inversión, porque ese es otro tema, gasto corriente de corto plazo y mediano plazo, es decir, nómina, gasto de campañas políticas, lo que se gasta y ya no se ve en qué se fue, ¿no? Como cuando le das la lana a tu señora y nunca supiste que se lo gastó. Ahí está el ticket, pues hay veces, ¿no? ¿Verdad? En fin, que es necesario, porque si no, pues, ¿qué comes, no? Los aguacates te los comes y ya se fueron. Entonces aquí es igual. Bueno, entonces, en ese momento, si el gobierno entra a ganar crédito, no queda crédito para el sector privado, que es el que invierte y es el que produce, o encarece el crédito. Entonces ese es el crowding out. En esa perspectiva, el que el doctor Videgaray se haya fajado el cinturón y haya dicho con toda firmeza, aunque me cueste prestigio y aunque etcétera, no voy a incurrir en un déficit por el gasto corriente y no voy a endeudar al país. No solo eso, lo hizo en ley, déficit cero, ¿no? O sea, es un tema... Es histórico, Octavio. Es histórico. Es histórico. Entonces, déficit cero, combinado con tener en el Banco Central la independencia que tiene el banco y tener al frente de él, porque la independencia también es una independencia en ley. Y en paralelo, la reforma financiera. Bueno, ahorita vamos a eso. Pero, y la fiscal. Fue una serie de reformas. Y tener ahí a un Agustín Carstens, ¿no? ¿Qué nos da? Nos da la garantía de que la economía de México va a crecer, pero con solidez. No va a crecer en burbujas que luego, como si fueran pompas de jabón, nos explotan en las narices, man. Yo voy a citar algo que tú has dicho, yo creo que muchas veces, pero es lo que platicábamos en la vez anterior. O sea, el tema de la inversión, yo creo que es lo que al final de cuentas, en este plazo que tú marcas de unos un año, 8 meses, es lo que va a acabar dando la estabilidad y el crecimiento que todo el mundo espera. Así es. Y si ahorita tenemos esta inflación y tenemos las virtudes que está comentando Octavio, pues lo que podemos estar es tranquilos, independientemente del tema del petróleo e independientemente del tema de cómo está fluctuando la economía. De la paridad del peso, claro. Exacto, de la paridad del peso. Entonces yo creo que, al menos en esa parte, yo creo que podríamos estar tranquilos independientemente de que viene un año con una turbulencia política. Pero fíjate, este año estuvo la fluctuación de un porcentaje considerable del peso frente al dólar y no se escandalizaron los mercados. O sea, no hubo un efecto de fuga de capital, ni una falta de confianza en las instituciones. Hay falta de confianza en las instituciones a lo mejor por temas de seguridad y otros temas, ¿no? Pero la solidez financiera y estructural en materia monetaria, en materia sendaria,
se mantuvo en el país, Bueno, es que ahí... Y el riesgo país no se ha movido, de hecho vamos bien Acuérdate calificados. que en economía las cosas o se ajustan por cantidad o se ajustan por precio. No tengo un pizarrón, pero la ecuación fundamental de la economía monetaria, ¿no? La que te metes así en la escuela, ¿no? Es P por Q igual a M por B. A ver, ¿qué es eso? El precio por la cantidad es igual a la masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación. Pues a mí me suena a oferta y demanda. Sí, exacto. Es oferta y demanda. Exactamente. Suena a oferta y demanda. Entonces, Soy abogado. si la velocidad de circulación Sí, del abogado. dinero es algo más o menos fijo, tomémosla como un fijo, Claro. reducimos la ecuación a P por Q igual a M, es decir, la masa monetaria debe ser exactamente ni más ni menos que la necesaria para pagar el PIB, Claro. el Producto Interno Bruto. Sí, ¿Por sí. qué? Porque si es menos, va a tener consecuencias recesivas. Cuando no empieza a haber suficiente dinero para pagar el PIB, bueno, entonces, ¿qué tienes? Un proceso recesivo donde la economía se frena. Y lo que tú comentabas, Pero vamos a hacer un cuando- paréntesis rápido, nada más de no termino. pedir los préstamos, que era lo que tú hacías el señalamiento de no irnos a esa En parte. cambio, de- cuando empieza a imprimirse más dinero del necesario para comprar el PIB, porque lo que estás comprando son caprichos de quien en ese momento detente el poder, Sí, sí. pues en ese momento, ¿qué va a pasar? Los precios se van a ir para arriba. Claro. Pero fíjate, Fausto, todavía hago un análisis y un hincapié, recuerdo algunas pláticas que teníamos hace algunos años, donde señalabas puntualmente, tenemos un superpeso. Ah, bueno, Y, pues claro. pero aparte, esto lo dijiste y es más, lo escribiste en periódico En el Excelsior. hace algunos años, diciendo, el empresariado nacional que se dedica a las exportaciones está suplicando Mi a primer gritos. columna de los jueves en Excelsior se llamaba Bajo el peso del superpeso. Claro, claro, y hoy se está comprobando la tesis, no pasaba nada si llegábamos a la raya de los 15, se tenía que devaluar un poco el peso para ajustar balanzas comerciales con gobiernos, en particular con nuestro principal socio comercial Estados Unidos, pero también para darle salida al Producto Nacional y pues para ajustar ahí una serie de situaciones que tú venías mencionando desde hace 2 años. Es que en eso otra vez soy netamente discípulo de Lewis y de los economistas, digamos, de ese corte en términos de economía del desarrollo, ¿no? Y de la macro de corto plazo es lo mismo. A ver, entendamos, un gobierno, que me disculpe Lord Keynes, no puede hacer crecer un país. Es lo que la gente no entiende. A ver, un gobierno metiéndole dinero a la economía puede sacar temporalmente en el corto plazo a un país que lleva una larga recesión. Sí, eso sí. Pero no es. Pero no le va a dar crecimiento estable en el largo plazo, Óscar. ¿Por qué? Porque el gasto del gobierno no incrementa la productividad. Que ya, como lo vimos el otro día, es el fundamento, y lo único que incrementa la productividad es el progreso técnico. Y la inversión. Y la inversión que trae capital nuevo, que trae progreso técnico, si no, no hay tal. Bueno, entonces, entendiendo eso, Estamos totalmente de acuerdo. pues entonces, como lo está señalando nuestro querido maestro Catalán, Muy bien. ¿verdad? Entonces el punto está en que entienda todo el mundo que no ese Videgaray sea un recesivo que no quiere soltar el gasto. Claro. Es que si suelte el gasto y empieza a gastar, lo que va a hacer es aumentar el endeudamiento. Cuando tú tienes un shock externo, como la caída en el precio del crudo, Que sí es para preocupar. pues yo creo que no, y te voy a decir por qué, y ya lo escribí la semana pasada. Los coberturas y están muy la bien actual. diseñados. Sí, sí. Te voy a eso explicar sí. por qué. Pero Primero, no son- se no- cobraron no las toda la vida. coberturas, no alcanzan para todo el gasto. Pero, ¿qué significa? Nadie, hermano, nadie, se lo digo a los dos, se mete a un severo tratamiento
si no está convencido que lo necesita, y a veces ni así, ¿no? Yo, si no es porque me dicen, mira, mano, el cólico y la amiga, tienes que tomarte el Oxel, tienes que dejar de si tomar no lo whisky. tomas ni por error. Yo no dejo mi whisky por nada, mano, ¿no? El whisky con el relax al final del día, ¿no? Pues ahora no, porque estás malito. Entonces así lo haces. Bueno, igual es cuando te dicen, mira, mano, ya tu petróleo no te va a sacar de esta. Sí, se vacunó, ¿no? Y entonces tienes el 2015 con las coberturas que compraste y para hacer el ajuste. Para hacer el ajuste porque en 2016 ya no hay coberturas, man. sí, es lo que Podrás comprar coberturas, pero coberturas para el precio ajustado. Sí, por supuesto. Y no hay ninguna garantía de que nuestros amigos sauditas y los demás Sigan en la dinámica en la que estén interesados en que el precio vuelva a subir por un rato. Por lo menos 10 años comentabas. Bueno, 10 años, ahora exageré, ¿no? Está muy largo, ¿no? A lo mejor mucho Por menos. eso. Unos 4 al menos. Pues mira, Octavio, es que, a ver, ellos van, su objetivo es sacar del mercado al fracking tejano. Ese es su objetivo. Y sacar también del mercado a sus horribles rivales, a los que odian, los chiitas iraquíes. Bueno, entonces, la idea de ellos es que tanto el fracking como el petróleo iraquí tienen costos más altos que el de ellos. Las estimaciones de la International Energy Agency, ¿no? y de otros organismos, es que el costo saudí de Dubái, digamos, de la parte sunita, ¿no? de la península arábiga, debe andar no muy arriba de los $6.50 por barril en el costo de extracción, que quiere decir que ya están capitalizando el costo de inversión, y se estima que el nuestro anda como por 20. El de Irak, dicen, debe andar por ahí de los 15, 16. Y el fracking, mano, hay, bueno, estamos hablando de costos de hasta $40-50 por barril, dependiendo de qué zona de Texas estamos hablando. Bueno, bien, en esas condiciones, pues fíjate, yo monitoreo diario en mi Twitter el Oil and Gas Journal, y varias revistas de ese tipo, y las cifras de las agencias energéticas internacionales. Diario, desde que empezó este show, es 7 plataformas menos funcionando en Texas, 2 plataformas menos, o sea, sí tiene efecto, mano. Sí. Y le están bajando, y están dejando de... Sí, se vuelve un poco viable estar sacando un petróleo que es más caro de lo que lo quieres vender, tal cual. Ni los que te prestan para rentar las plataformas, ni etcétera, ¿no? Sí, ya no hay negocio. Ya no, y entonces le empiezan a bajar. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si en 5 o en 10, porque no sé cuánto tiempo tarde este efecto, por eso tomé una cifra que es exagerada, ¿no? ¿Cuántos años tarda esto de jugarse, ¿no? De desenvolverse, para que competidores, o sea, lo estás ahorcando, para que los sauditas digan, bueno, a ver, ya estuvo bien, ¿no? Fausto al respecto tuvo hace poco una participación con un grupo de petroleros, donde señalaba perfectamente además un tema político. Lo del Latin American Oil and Gas Association, lo de la OGA. Tiene un tema, un factor político que a lo mejor es importante señalar. Cada vez es más mal visto consumir hidrocarburos a la generación energética. Sí, es correcto. Y está bien planteado hasta ahorita, salvo que alguna nueva tecnología o alguna nueva descubrimiento... Bueno, por el tema del calentamiento global, ¿no? Claro. Que a las nuevas generaciones empieza a haber ahí un tema, dicen que a todo dar, destruyan el planeta, y a nosotros que nos van a dejar, ¿no? Pues por ahí viene mucho la presión. Ese es uno, y la otra es que precisamente creo que con la información que hasta el momento tenemos de biocombustibles, de combustibles, de formas de generación de energía, los fondos de transición energética globales están haciendo bien su función. Pongo el caso de California, no sé si lo conocen, el de los techos solares.
ponen, por ejemplo, en casi todos los techos solares de casas de nivel socioeconómico medio bajo, bajo, el techo solar le pagan a la familia una renta, o sea, recibe una lana por tener unos paneles solares en sus correcto, azoteas. Y eso lo meten a la red en una especie de lo que en México llamaríamos esquemas de autogeneración y compensación de energía, ¿no? Creo que si lo hacemos eficientemente en México vamos a lograr el mismo impacto. Hoy lo que hicieron y no me suena descabellado lo que estaban comentando de Texas, de que cada vez se ocupan menos plataformas, y que Obama haya salido a decir, y con la ventaja de que tenemos zonas con mucho más radiación solar, ¿no? Bueno, Durango, Sonora, todo el norte del país, que Obama haya salido tan aventado a decir, pues ¿qué creen? Que en 5 o 10 años tenemos la autosuficiencia energética. Es que con este ejemplo probado de energía de California, donde le empieza a dar luz California al resto de los estados del sur, bueno, es para decir, no nos estamos poniendo las pilas y estamos hablando en pleno siglo XXI de que al fin tenemos una reforma de Pemex, ¿no? Cuando ya deberíamos estar yéndonos a otro tipo de transiciones energéticas que hoy... Pues sí, Octavio, pero también Obama, piensa, ¿no?, una cosa, ¿qué vamos a hacer con las reservas que tenemos en aguas profundas? ¿Se van a quedar ahí? Esa es la pregunta de los sauditas dicen, a ver, ¿no?, si dejamos también que el precio suba demasiado, pues el precio alto nos está robando mercado, Oscar. Claro, sí, le está dando mercado a los no renovables, a los renovables, le está dando mercado, no, le está quitando mercado al petróleo, y a la larga, ¿qué vamos a...? El caso de los sauditas es extremo, mano. Ellos están en un desierto y con todo el petróleo abajo. Entonces, ¿qué van a hacer con el petróleo? Lo tienen que sacar, lo tienen que sacar y vender más. Les quedan años, les quedan un par de décadas quizá para sacarlo y venderlo. Aunque las reservas más altas, y es un dato que conozco bien, las tiene Venezuela. Y están también abajo. Están abajo de la tierra y abajo, entonces, bueno, pues Maduro y el nuevo rey saudita dicen, bueno, espérame, pues, ¿yo qué hago con eso aquí abajo cuando ya no tenga mercado? Entonces, a ellos... Una tragedia para ellos. Es un juego muy interesante porque por un lado, digamos, tenemos la necesidad de reducir el consumo de hidrocarburos y de carbón a la atmósfera para frenar el calentamiento global. Bien. Entonces ahí está el carro eléctrico. Tesla acaba de sacar un modelo buenísimo de carro eléctrico, ¿no? Que no sé si alcanza a tener mercado masivo todavía, pero bueno, ahí va, ya está. Ahí está, ¿verdad? Creo que ya está Jaguar, pensando sacar un Jaguar totalmente eléctrico. Entonces, bueno, son... Creo que Nissan o una de esas también ya sacó un coche totalmente eléctrico. Honda tiene la vanguardia en este tema. Bueno, entonces, está bien. Pero por el otro lado, los países que tienen grandes reservas de petróleo y que no son insignificantes, dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto aquí abajo? Por eso tenemos nuestra reforma petrolera, me imagino. Para eso, exactamente. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo y espero, ¿no? Por lo menos que sirva para eso. Es que yo no veo ¿Tú conoces los periodos de explotación de una plataforma? Desde que empieza el proceso de exploración hasta que efectivamente estás explotando el crudo en barriles, ¿cuánto tiempo te puede 10 años, por eso 10, 12 años. A ver, digamos, de que tienes un indicio geológico. Pues lo primero, tienes un indicio geológico muy general, luego tienes que hacer, bueno, pues la exploración sísmica, la exploración por satélite, pero como lo he hecho yo en uno de los programas aquí y varias veces en mi columna de los encontrar agua o sal. Tú no sabes si lo que encontraste abajo, no sabes a ciencia cierta. Cada vez hay técnicas, ¿no?, sísmicas y de modelaje que te permiten reducir esa incertidumbre, pero la verdad tú no sabes, y ese es el tema, la verdad tú no sabes que lo que estaba ahí abajo es petróleo y no sal, hasta que sale el chorro, pero para entonces ya tuviste que perforar, invertir millones, invertir millones de dólares. Estás jugando la ruleta. El negocio petrolero es un negocio de apuesta. De apuesta. ¿Sí? Eso es de altísimo riesgo. De altísimo riesgo. Y la gente no lo entiende, la gente dice, ¡ay, tenemos petróleo! Y me dijo, sí, papi, qué lindo, qué bueno que tenemos.
Ahora encuéntralo. Sí, Cantarell nomás Ahora es uno. pícalo. Cantarell nomás hay uno. Ahora sácalo. Nomás hubo uno y no más. No, porque no son formaciones frecuentes. Claro. Cantarell es de los grandes hallazgos petroleros de la historia Así mundial del petróleo, Oscar. Así es, no, sí, lo ubico como tal. ¿No? Comparable, no del tamaño, pero Agarwal. Agarwal es el gran campo que nutre la porción saudita. Pero así de comparable. Sí, todavía, sí, de ese tamaño. Pero ¿cuántos Agarwales, cuántos Cantareles hay en el planeta? No muchos. No muchos, es cierto. No muchos. Por ahí debe haber campos importantes, pero de ese tamaño. No. Y te voy a decir por qué no. Ahora sí que ya los hubieran encontrado. Obvio. Con el esfuerzo de exploración que ha habido en las últimas 2 décadas, con el esfuerzo de... ya los hubieran encontrado, con el avance tecnológico. Es muy difícil que un bicho de ese tamaño se te esconda, man. Sí. Es como querer tapar el sol con un dedo. Ahí debe de estar. En tu casa te puedes escapar un ratoncito y le pones el veneno y no cae. Sí, pero un dálmata. Pero un dálmata, mano, sí. ¿Dónde está? Exacto. Sobre todo ese dálmata deja rastro. Claro. el Cantarell también dejó rastro. Dejo rastros, ¿ves? Y entonces no es fácil pensar que están por ahí. Entonces debemos asumir que el petróleo no se va a acabar en mucho rato, porque también las tecnologías con las que hoy se extrae y se encuentra, pues no estaban disponibles hace 20 años. Sí, claro. Hoy tienes estructuras en el Mar del Norte, por ejemplo, que en cuanto a profundidad, en cuanto a con circunstancias de presión, etcétera, ¿no? Pues hace 20, 25 años no hubieran sido viables. Pues el cambio tecnológico es una variable importante ahí. De esa tecnología de la que tú dices que es lo que da desarrollo. O sea, también ahí se ha desarrollado. Entonces el tema es que yo creo que tenemos todavía industria petrolera para rato. Yo no veo realmente un retroceso. Rato, pero tiene que ser explotada también rápidamente. Que si no, las políticas públicas mundiales nos pueden comer, ¿no? Por te digo, es un rejuego Es un muy jala y estira, complicado, ¿sí? Entre el tema del calentamiento global, que la industria petrolera se siente cada vez más obligada a encontrar métodos, sistemas de captura de carbono para ponérselos a los coches. No, hasta el cambio del logo de BP, ¿no? Que ahora es verde, y ¿Ya sabes lo que quiere decir BP? British Petroleum. No, pero ¿sabes su nuevo logo que es? Beyond Petroleum. Más allá del petróleo. ¿No sabías? No. Bueno, cambiaron del viejo logo, que era un escudo, ¿no? Con las siglas BP, Sí. Ahora es un sol, que parece un girasol Sí. verde con los y las siglas BP. Y bueno, pues yo fui alguna vez consultor de ellos, tengo grandes amigos ahí, y quiere decir Beyond Petroleum, más allá del petróleo. Y no es broma, porque así como los ves, son quizá la más grande petrolera mundial, pero están también haciendo grandes inversiones y grandes esfuerzos Eólica. para desarrollar fuentes alternas de energía, preparándose para el cambio. Es decir, el día que dejen de ser la gran multinacional petrolera, van a seguir siendo una gran multinacional energética. Eso es tener Visión. visión y estrategia, ¿no? Hoy mismo había una nota donde decía que Dinamarca había roto los récords de obtener energía eólica a nivel internacional y mundial. Son los primeros en estar produciendo energía eólica en el mundo. Están cubriendo su suficiencia energética como lo estaban manejando. Ahora Dinamarca es chiquito, pero traen ahorita. Pero yo sí pienso que nosotros, fíjate, y lo escribí la semana pasada, me llevé rechiflas y casi mentadas de madre, pero sigo pensando, bueno, Esas son las buenas notas. Sí, claro. Bueno, Yo digo, deben ¿no? ser muy buenos porque constantemente. Pues sí. ¿No? Pero, a ver, yo decía, ¿por qué? México, por angas y mangas, por las circunstancias que tú quieras, tiene una ventaja muy grande en el mundo petrolero. ¿Y sabes cuál es? Lo cercanía a Estados Unidos como todo. No, una ventaja técnica que es, yo creo que uno de los países mejor capacitados Eso sí.
para encontrar y producir petróleo en aguas someras. Si lo que aprendimos con Cantarell no es cualquier cosa. Sí. Y entonces, yo digo, ¿por qué no sacamos a Pemex de México? Es la única empresa integrada, a lo mejor esto da para otro programa, Claro. la única empresa integrada que va desde la exploración hasta la petroquímica secundaria, Sí, sí. que produce en un solo país, man. ¿Tú te imaginas si British Petroleum hubiera confinado al territorio del Reino Unido? Estaría Pues limitadísima. es una cosita, ¿no? Sí, claro. Claro, entendamos que cuando British Petroleum empezó, se fundó como Anglo-Persian Corporation, Ahí está el y punto. la fundó Winston Churchill, no siendo primer ministro, siendo Lord del Almirantazgo, para asegurar el suministro de petróleo para la Armada y la Fuerza Aérea Inglesa, y eso le permitió, años después, cuando llegó a primer ministro, derrotar a Hitler. Se llamó Anglo-Persian y luego ya pasó. Por eso el tema de la caída del Shah de Irak y todo esto fue tan complicado, pero bueno. Entonces, tenemos una ventaja impresionante para producir en aguas someras. Yo digo, bueno, si estamos con que sobran trabajadores en Pemex, pues ¿por qué no los llevamos afuera? A ver, ¿por qué no es hora de que con aliados, ¿sí? Salgamos a decir, oye, a ver, yo ponía un ejemplo en mi columna de la semana pasada, nada más. Si tú vas por carretera de La Habana a Varadero, te vas a dar cuenta que en toda esta costa hay estaciones donde está entrando petróleo pesado y azufroso, que los cubanos combinan o despuntan, como decimos en los petroleros, con combustible venezolano para poderlo meter a las viejas plantas termoeléctricas soviéticas en que se joda la tubería, si no se corroe. Bueno. Esas son aguas someras, y apuesto por la vida misma de mi querido y respetado comandante Fidel Castro y del generalísimo Raúl, ahora presidente de la República de Cuba, O sea, vas a la segura. que no, que eso está subexplorado y subexplotado, hombre. Por favor, no ha habido quien le entre. Ahí tienes un primer proyecto para el Pemex Internacional. Vamos a Cuba y vamos a encontrar mucho petróleo. Ahora, ¿de dónde tendría que salir esa iniciativa del Congreso? No, del presidente. Nada más que los Pemex no le tiemblen las canillas. Y Quizá ratificada por el Senado por ser política exterior, pero ni siquiera creo que perfectamente puede hacer el ala comercial de Pemex, que es una empresa privada constituida en el bueno, tú eres lobista. hacerlo sin Si el problema. presidente entiende la ventaja que esto significa, buscaría un lobista bueno que le vaya lobeando a los senadores y preparándolos, porque hay que explicarles el tema, ¿no? Claro. Que no vamos a perder nada, ¿no? No, se van a llevar nuestro petróleo. No, vamos por No, el petróleo de al contrario, otros, ¿no? Es Entonces, exactamente todo imagínate. lo contrario, es la otra cara de la moneda. Te vas a cagar la moneda. ¿Y por qué no? Que ¿de dónde sacamos el dinero? Muy fácil. No vas a endeudar a Pemex. No, no. Cada venture lo sacas a bolsa y lo flotas. A ver, tengo una concesión para explotar un campo probable en la costa cubana, donde probablemente tengamos reservas de tal tamaño. ¿Quién me presta? Y entonces flotas bonos de ese proyecto. Y luego vas, ¿qué quieres tú? Al sur de California, al Mar de Cortés, dentro de México y fuera, bueno, pues vas a Indonesia, hermano, vas a Nigeria. Instrumentos financieros y de bolsa te sobran, para salir a fondear un proyecto de esa Exactamente, naturaleza. exactamente. Con saliva, ¿eh? Con pura salida. Con saliva. Exacto. Sí, porque traes el antecedente de todo lo que se ha hecho en México, es decir, esto es lo que hemos hecho nosotros sin explotación. Y donde no puedas, el know-how y traes el un capital. socio tecnológico y armas un venture, pero un venture para cada pedazo que vas a explotar. Claro. Internacionaliza Pemex. Y te digo, sin temor a equivocarme, que si me hicieran caso en esta idea, Lo disputa. en 10 años, man, Pemex es una multinacional, como lo es British Petroleum, y entonces sí, podemos vivir
como nación, toda la vida, no de nuestro petróleo, sino de nuestros petroleros. que sería genial. De nuestros petroleros, en vez de decir que si son rateros, son corruptos, son grandes obreros, man, están entrenados, ingenieros. Ahí tenemos el Instituto Mexicano del Petróleo, que es una maravilla. Es decir, pudiéramos de veras generar lo que he llamado Multinational Mexican Petroleum Company. Pues ya está, yo creo que nada más es cuestión de subirlo y decirle, Ya este lo es el camino. Nomás que necesitamos aquí el licenciado Catalán, que tiene a veces acceso al oído del doctor Videgaray, a ver si se la platicas un día o me llevas a platicársela, ¿no? Durante el Super Bowl, en el medio tiempo, podría ser un momento ideal. De cervezas. Claro. No requiere gran ciencia, ¿no? No. Para mí es una producción evidente. ¿Qué opinas, Otal? No, a ver, ese tema también de que Pemex salga como con su liderazgo, Pero, con la capacidad. pero que no es Pemex, la industria petrolera mexicana, que no es Pemex. No, sus petroleros. Sí, Con todas las industrias petroleras que hay en atrás, el país. ILSA, TAMSA, todos los grupos aceros de Monterrey, ¿quién va a hacer los tubos? Etcétera, Claro. ¿no? Sí, es un escenario ganar-ganar por todos lados. No, es que Pemex, lo que dice Fausto es muy importante y a lo mejor mucha gente de tu auditorio no lo, por desconocimiento del mercado, no entienden que Pemex no es una sola empresa, es una empresa que le da de comer a muchas otras empresas que forman parte Claro. de la rama de la industria petrolera, que han Es una tenido gran mucho administradora éxito, de mucha contratos y consolidación en concesiones. México. No, bueno, de hecho, incluso en Estados Unidos contratan empresas mexicanas por incluso costos, Claro. para que vayan a hacer cosas de alta especialización, como, a ver, maestro, en esta plataforma petrolera hay que atornillar específicamente estas cosas, que hay una empresa y un sujeto que lo hace, y eso te abre Y es más mexicano. y es mexicano, y eso son más, alguien hizo el estudio hace poco, son más de 3,000 oportunidades de negocio que existen en la industria, que cada que abres una nueva plataforma se te abren 3,000 oportunidades de negocios, no de empleos, de negocios. De negocios, sobre manera de Una los cosa- empleos. Sí, es una Impresionante. resonancia de otra magnitud. Por supuesto. Y creo que el hecho de que la industria nacional, Pemex, con todo ese bloque de empresas nacionales, salga a decir, tenemos el know-how, hijo, eso vale mucho, y vale mucho en acciones, y vale mucho en bolsa, y vale mucho para que esto siga creciendo. Nos vamos acercando al momento crítico, nos vienen quedando como 11, 12 minutos para cerrar. Empezamos hablando de inflación y acabamos hablando de petróleo. ¿Por qué siempre acabamos hablando de petróleo? Porque están vinculados. Pero es van que amarrados. va vinculado, lo que decía, va vinculado las fluctuaciones del precio del barril, las fluctuaciones del peso Claro. del peso frente al dólar, con, de alguna u otra forma, el movimiento de los precios de forma generalizada en el país. Claro. Bueno, al principio hemos apuntado algún otro tema, ¿no? Traías un tema de procuración de PGR. Pues el tema del informe del procurador a mí me parecería que sería bueno más o menos plantear. Nos yo dará creo que tiempo algunas- de entrarle, lo Yo creo que abrimos si para cerrar. si lo tocamos como de una manera muy somera, a mí me parece que, a ver, siendo muy generales, yo creo que la investigación ha sido exhaustiva por parte del procurador. Yo la verdad creo que, desde mi muy personal punto de vista, creo que le cae al mejor procurador que hemos tenido de últimas fechas, le cae una investigación donde lo pone en una circunstancia compleja y que con los elementos que se tienen sacan una buena investigación que desafortunadamente, a pesar de ser la mejor investigación que se pudo haber hecho, hoy por hoy aún sigue siendo cuestionada sobre el tema de cómo están los entornos políticos. A ver, mi pregunta es, Óscar, ese cuestionamiento, ¿es honesto o está manipulado y usado con fines políticos para tratar de seguir desacreditando al Claro. gobierno A ver, y yo creo buscar que hay que ventajas entrar- electorales hay que entrar de fondo. para el 7 de junio? La respuesta es categórica, sí, tiene todo un matiz político, pero también tenemos que recordar que desafortunadamente la Procuraduría, no este procurador, sino otros procuradores, han tenido investigaciones de esta envergadura donde no acaban dando los resultados que a fin de cuentas quisieron. Y voy a hablar del michoacanazo, de los errores Pero en este cometió, por caso ejemplo, Jesús Murillo ya los dio con todo valor, mano, porque Sí, no era sí, nada fácil más que, ojo, plantarte en la mitad del Sí. foro, como dice López Velarde. no solamente un y decir, torero, ¿saben qué? como el Ya se procurador. murieron.
murieron, mano. Como el procurador. Ya se murieron, los declaro legalmente muertos. Sí. Ay, Dios. Sí, sí. Ahora, aquí yo creo Debió que... haberse hecho antes, porque evidencia suficiente sabía. Sí, Bueno. sí, ahora yo por eso creo y vinculo el tema político. ¿Por qué hacerlo ya en este momento cuando se pudo haber hecho antes? Muchos de la declaración dicen, Solalinde nos lo dijo a los 15 días de que esto había pasado. Solalinde, el padre Solalinde salió a decir que yo los habían quemado. Yo lo cité en mi columna. Y que había dicho, murieron quemados, y esa fue la verdad histórica del tema. Entonces, como muchos dicen y lo refieren en tema de golpear también la investigación, Solalinde nos hubiera ahorrado 3 meses y medio en esta dinámica. Pero hay un tema que es muy delicado, y es este. Y hoy lo subió un amigo mío poblano que tiene un blog, citando al famoso libro de los hermanos Karamazov. Y dice que en el caso de los hermanos Karamazov, cuando Dostoyevsky, ni más ni menos, del gran genio siempre tuvo un problema de credibilidad la investigación del asesinato de uno de ellos, no me acuerdo cuál es, porque nunca apareció el cadáver, y entonces sin fiambre no hay es una teoría, ¿no? Es una teoría jurídica y del derecho penal. Tú necesitas el cuerpo del delito. Cuando no hay cuerpo pero sí hay delito. Por eso, entonces en esta dinámica todo lo que ese está fundamentado es en la gran y en la fundamental prueba de indicios, que es lo que está pidiendo el procurador. Pero sí quiero que quede claro que sí hay como una grieta en todo esto. Porque no hay muertos. Pero por un lado, y por el otro, en que está fundado en las declaraciones de todas estas gentes, y que la última declaración del tipo llamado El Cepillo, porque no le dicen el nombre, sino El Cepillo. Yo ya no quiero nada con Cepillo. No, ya los jubilamos desde el primer día de enero, por lo que vi. ¿Verdad? Entonces, ahí el tema es que esta última declaración, si se dan cuenta en todo el video que nos presenta el procurador, él no declara audio, él no declara en audio y video, sino su declaración sí es por escrito, y cada vez que se hace la referencia de su declaración, dice por aceptación de su defensor. Entonces aquí el tema es entender si estas declaraciones en términos reales no vienen de un tema de las famosas recompensas, de dónde vino la declaración del Cepillo y cómo fue la captura del Cepillo. Eso nunca nos lo dijeron. Y ahí yo creo que es el único punto, como que la grieta que tiene toda la investigación, cuando tú armas todos los elementos, todos los peritajes, te cuadra la visión, tienes el elemento de que uno de los huesos sí corresponde, y al tener uno de los 43, pues haces obviamente la analogía de que iban juntos, de que la declaración fue que los bajaron a todos, no declararon que a unos sí y a otros no, sino que todos los hechos van encaminados a que se dio eso, pero... Ese es un asunto, es un y el otro que a mi jurídico. modo de ver, y también ya lo escribí en Excelsior hace unas semanas, falta, y cité a quien lo dio con enorme valor, que fue Yulidia Sierra, ¿no? Colega de Excelsior. Bueno, el tema, colega de Excelsior, de los sembradíos de... Bueno, sí, no, si no mencionas el tema de la amapola y de la heroína, entonces, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Pero a ver, Fausto, ¿y por qué se sigue evitando decirlo, señores? Detrás de esto hay un problema grave, ¿sí?, de un tema de narcotráfico y de producción. Ya no es la cocaína, que eso es un problema nada más de tránsito, de trasiego, somos un lugar de paso. No, aquí se produce, man. Acaban de anunciar con gran bombo y con gran despliegue el que detuvieron no sé cuántos kilos de heroína que venía envuelta en papel carbón en la frontera de Guatemala. Venía de Guatemala. ¿Y por qué la de Guerrero no? ¿Por qué no se puede hablar de ella? ¿Qué hay? ¿Quiénes están enredados? A ver tu hipótesis. Le faltan 2 o 3 minutos al programa. La pregunta... Me quedan 5. La pregunta yo creo que medular va a ser año electoral, a punto de entrar a las campañas, ya en precampañas. Sí, ya. Los tiempos de del procurador saliendo a dar por muertos ya oficialmente a los 43, tiene que ver con el calendario electoral. Sí, y también tiene que ver con la reforma. ¿Tú crees que sí, por supuesto, y tiene que ver también con la nueva fiscalía que está a punto de entrar con el nuevo periodo del Congreso de la Unión. Tenemos nueva fiscalía, y al momento de entrar en nueva fiscalía tenemos nuevo fiscal, ya no procurador.
Entonces tú se dices acabó. que además es el cierre de una etapa de la Procuraduría, Por supuesto. donde dices, dejamos el principal Y expediente. Jesús le damos Murillo no carpetazo. tiene ninguna certeza de que va a ser el nuevo fiscal. Yo creo que tienes toda la certeza de que no lo va a de hacer. que no lo va a hacer. Así es. Entonces se retira y él está cuidando un prestigio personal, una carrera, ¿no? Con el apoyo. Y de no dejar primero una con el investigación apoyo de su inconclusa. grupo político que incluye al secretario de Gobernación. Y como procurador no vas a dejar una investigación inconclusa que estuvo Pues en él tiene que tiempos. cerrar. Él cierra el tema y ojo, el 2 de febrero Este es mi declaración, este es mi testimonio, aquí la dejo escrita. Porque y sabe si que se tiene da en la tele, fiscalía. ahí se ve. Y viene la fiscalía con estos nuevos elementos que tiene, que va a ser nombrado por el Senado, y entonces viene un nuevo fiscal que viene aprobado por los partidos políticos, tiene que ser unánime, y entonces Y ya... al que le va a caer como Chahuistle y primera tarea esta, man. Este es tu tema. ¿Cierra bien el procurador? Yo creo que sí, a la sazón de que pudo, salió lo mejor que pudo, de un tema tan complicado y que simplemente se les fue complicando el tema de lo político, más no en lo jurídico. Fíjate, yo estuve en una presentación de un libro la semana pasada sobre un libro que no, un tema que no es sencillo, de lo debes de conocer como abogado, la teoría del Estado. Estás acostumbrado a ver mamotretos, tratados alemanes de la teoría del Estado, ¿no? Kelsen. Y a la presentación fue Dificilísimo. la ministra Sánchez Cordero, estuvo Santiago Corcuera y estuvo Luis Felipe Bravo Mena. Se habló al momento de hablar del Estado del tema. ¿Tú has dado clases de eso, Sí, no? claro, es mi tema. Puedes decir, fue no el gobierno, no el ejecutivo local, fue el Estado mexicano. No, eso es un absurdo. Pero eso es una frase Bueno, que eso. creó hasta un cineasta que todo No, pero aguas, porque esto lo están Sí, sí. tomando los foros de derechos El de humanos Andrés Manuel. internacionales. el que Manuel. le hizo su peliculita, Ah, ya. ¿recuerdas? ¿Mandoki? Mandoki. Ah. Esa la frase la hizo Mandoki. Sí, pero fíjate, nomás pon una frase y repítela. Sí, pues Goebbels. Goebbels, ¿no? Hay que sacarla. Pero yo veía impresionado cómo Sánchez Cordero, una ministra que ha jurado defender la Constitución, dijo, pues sí fue el Estado mexicano. Cabrón, entonces creo que no entiende ¿Perdón? su función de Esas ser palabras no se tutora. pueden decir Sí, aquí en pero la no entendió la Nos van a censurar, parte, Octavio. no entendió la parte de ser la defensora de la Constitución. Al jurar ser ministra de la Corte, al afirmar, fue el Estado mexicano el culpable en Ayotzinapa. Lo dijo la ministra Cordero. No, yo creo que hay un error. güey. Hay un error de interpretación jurídica de parte de ella. Yo nunca he pensado que fuera una gran abogada. Yo no creo Fue que mi sea el maestra error de derecho- interpretación jurídica. de Yo derecho- creo de que derecho ahí juegan civil. otros intereses, ¿no? Sí, pero yo creo que también ahí el tema de cómo se conformó la presidencia de la Suprema Corte, Yo creo como que- pega. Porque Yo creo al que el final de tema de cuentas- Ayotzinapa no se va a quedar con el carpetazo del procurador. No, por supuesto que no. Yo Y va a quisiera seguir que pensando nos en los dijeran documentos. nuestros amigos del control cuántos minutos más nos quedan Para dar conclusión. para darle conclusión a este asunto. Nos dan 5 minutos más, Maravilloso. entonces aprovechémoslos. Pues mira, yo creo, cerrando tu tema, comentarios muy personales, yo creo que no se va a quedar en el carpetazo del procurador y va a haber grupos políticos que van a tratar de seguir ocupándolo como bandera, lo cual me parece una desgracia. Que Hasta el 8 de junio. Hasta el 8 de junio. por Y supuesto. más allá, como Yo creo ves, que ¿no? más allá se les va a olvidar. ¿Eh? Va a decir, ya dejó de Hasta ser el útil infinito y más políticamente. allá. Sí, no, yo creo que van a decir, dejó de ser útil políticamente hablando, vamos a tomar otro tema. Entonces, creo que no, jurídicamente, y coincido, hizo lo mejor que pudo el Ahora mi procurador, pregunta, pero esto yo no ahí. percibo, Oscar, Octavio, una gran reacción popular en torno a esto. Pues hay unas manifestaciones más o menos manipuladas. ¿O tú crees que sí hay un sentimiento popular de base? Sí, pero distingamos el sentimiento de malestar, es como lo que vivimos hoy y la tragedia de la explosión del hospital materno, terrible, te deja una sensación de frustración y además una desazón y un mal sabor de boca Claro. por todas las Son visiones, seres ¿no? humanos, lomas, niños recién nacidos. es Sí, espantoso, la ¿no? tragedia perfecta es que un camión de este tipo explote, o la manguera o el tanque, cuando hay recién nacidos. O sea, es lo creo que la tragedia perfecta. Pero aquí lo que voy, y tomando el comentario de Octavio, Así que yo llega. creo que sí va a seguir, porque ahora esto se va a venir, si seguimos festejando de manera manipulada, como tú bien dices, con listas, con gente tomando lista, tu casa está enfrente del Hilton, entonces yo tengo el marchódromo todos los días, y ves como la gente está tomando lista de que fueron a la marcha.
porque son marchas manipuladas, y si hay gente además que va con un interés real, que en un principio así se dio. Yo creo que eso se va disminuyendo conforme va pasando el tiempo y hay una investigación, y la marcha manipulada. ¿Pero de dónde salen no esas nada. listas? Yo lo veo en términos de partidos políticos, ¿Cuál es el incentivo si vas políticos. y el desincentivo si no vas? Pues yo creo que el tema es recurso Sí, económico, claro. por un lado, y por otro lado, que tú estás mostrando tu músculo Y político, la ¿no? distribución de dádivas, de Sí, prebendas. sí, por eso, pero también no olvidemos el músculo For barrel político. politics. El músculo político de decir, esta es mi gente y yo la traje. Y eso en política te reditúa posteriormente la dádiva hacia ti como el líder del grupo, no en términos de la repartición, sino decir, yo tengo esta movilidad y estos votos son míos. Así es que quien los quiera, mis votos, tiene que venir a sentarse conmigo. Pero vuelvo al tema, va Y a a haber gritar marcha. conmigo y a sacar pancartas Claro, conmigo. y va a haber marcha cada 26 de septiembre, que fue el día de la tragedia. Vas a ver que va a haber marcha con Ayotzinapa año tras año, recordando estos 43 mártires 2 de octubre que fueron, nació el sí, día. ahora ya es 2 de octubre y ahora tenemos un 26 de septiembre, entonces los tenemos pegaditos a los dos. Señores, Entonces, un minuto. yo mi conclusión es que el procurador hizo lo mejor que pudo, pero todavía en términos jurídicos yo creo que no debieron haber cerrado la investigación, la cierra el tema político y desafortunadamente la salida del procurador está cantada. Octavio. Coincido totalmente, hizo lo mejor que pudo. No solo el procurador, la salida de algunos otros miembros del gabinete están ya muy anunciadas. Celebro también el ascenso en manobras de un nuevo Sí, hombre, de Abraham. dirigente, y que le va a dar un dinamismo. Ya no entramos en detalle. Y lo dijo muy bien, le va a dar un dinamismo completo, un organismo que controla más. Buena de decisión 5 del fondos presidente a gubernamentales. propuesta del secretario Videgaray. Muy ¿no? buena. Y un aplauso a Videgaray por estar haciendo con valor el recorte del gasto, Asumiendo a pesar- el costo asumiendo político. el costo político. Pero creo que a la larga la patria se lo va a recompensar. Una patria sin inflación y con cada vez mayor crecimiento. Ya Pero verás. su candidatura a la presidencia yo creo que cada día se ve menor en Bueno, proyección. mano, son ilusiones, ¿no? Todo, como tú bien dijiste, Fausto, todo el mundo tenía su ilusión y los hechos te van diciendo. Como cuando Pedro Aspe empezó a pensar que podía ser candidato a la Así presidencia. fue. Vamos a ver la fotografía un año antes de la elección. Pero, Creo que puede cambiar. Todavía le dan 2 años para. pero Yo No lo ve veo el timón. difícil. Videgaray no necesita ser presidente de la República para seguir siendo un mexicano muy poderoso. Ah, no, eso no, pero yo creo que en sus fondos del corazoncito, yo creo que sí alberga esa posibilidad. Bueno, pues mira, Aspe fue seguidito secretario de Hacienda de ¿cuántos? ¿De 2 o de 3 presidentes? Según yo, de 3. De 3. Bueno, pues, así que hay Videgaray para rato. Sí, yo creo que sí, en eso puede ser. definitivamente. Pues nos despedimos esta noche, muchas gracias queridos televidentes por vernos. Este fue su programa Entendamos la Economía. Nos acompañaron esta noche, nos ha dado mucho gusto tener a Oscar Valencia, Gracias, Fausto. Gracias, Fernando Octavio. está con nosotros, y a Octavio Catalán, que a partir de este jueves estará aquí todas las noches para que no me tengan tan solito. ¿Eh? Ah, no, excelente, Bueno. felicidades. Ándele. Muchas gracias, buenas La noches. meritocracia de internet. Bien.